Muy buenos días tengan todos ustedes. Nos da mucho gusto recibir al doctor Abel Clemente Reyes, al profesor Gustavo Balmori en esta manera presencial, pero vía una sesión de Zoom. El doctor Abel, que presenta en esta que sería la cuarta sesión del 23º Seminario de Pensamiento Sistémico y Análisis de Sistemas, él es ingeniero mecánico electricista por parte de la UNAM, con estudios tanto de maestría y doctorado también en la UNAM, y ha desarrollado varios proyectos con relación al uso del petróleo, el gas, el tratamiento de agua, energías renovables, automatización de varias cosas durante más de 39 años. Además de que da consultoría en el área de hidrocarburos y bioenergía en diferentes instituciones, ha colaborado al desarrollo normativo en temas de quemadores petroleros, biodigestores y biometano. Desde luego, colabora con la Asociación Mexicana de Biomasa, con el Biogás, el Consejo Nacional de Biogás, el Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas y en el Comité Nacional de Peritos en Energías Renovables. En esta ocasión, bueno, él nos hace, aparte de las distinciones que tiene y el puesto los cargos que tiene, pues le agradecemos mucho su valiosa participación con el tema bioenergía y sustentabilidad en parques industriales y PTARS, que ya nos explicará en qué consiste. Muy bien, doctor, adelante, bienvenido. Bueno, pues muchas gracias y un gusto y un honor estar nuevamente con ustedes aquí en este seminario que ya es legendario en la facultad y bueno, no nada más en la facultad, sino en el país. Muchas gracias, doctora, por la presentación, pero más por la invitación y mucho más por su amistad. Y bueno, como dice precisamente de qué se trata el tema y lo puse en una manera que para sobre todo los chicos y la gente que está viendo esto, les cause precisamente esa inquietud de qué vamos a hablar. En esencia, lo que hoy nos vamos a centrar es en la temática propia de los parques industriales y las PTARS, que no es otra cosa más que las plantas de tratamiento de agua residual, que en este sentido pues tienen una gran problemática para el país. Entonces, en este contexto es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Y bueno, vamos a presentar estos temas desde el contexto energético, cuáles son los potenciales de la bioenergía, algunas consideraciones y aplicaciones tecnológicas. Luego, siempre se da el tema de que si no hay dinero no hay proyecto, entonces, ¿qué enfoque técnico-financiero le tenemos que dar y sobre todo sustentabilidad? Y un tema que generalmente luego la gente no aborda o se queda con una idea a medias, que es el hidrógeno verde. No, pues también desde la biomasa se puede hacer y vamos a llegar a conclusiones. Es lo que vamos a abordar. Muy brevemente, ¿quiénes somos? La Asociación Mexicana de Biomasa y Biogás fue fundada en el 2006 y pues somos un órgano independiente, no gubernamental, que nos hemos enfocado mucho en temas de consultoría especializada, estudios, proyectos, todo lo que implica asistencia técnica y supervisión de proyectos. Y pues todos los que estén en temas de bioenergía, llámenle normas, llámenle estándares de competencias, llámenle aplicaciones, en algún lado van a haber citado nuestro nombre y con todo gusto pues estamos a sus órdenes. Empezamos con el tema a abordar el día de hoy y sobre todo en términos recientes se ha hablado mucho de lo que es el nearshoring y todo lo que es el desarrollo de parques industriales y tenemos estados muy progresistas como Nuevo León o Baja California que hablan de parques industriales y en este caso pues siempre nos queda la duda como ingenieros, bueno, de qué estamos hablando, cuántos hay. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados, existen en México en el orden de 425 parques, dispersos prácticamente en 27 entidades federativas. ¿Cuáles son las que más tienen, en este caso, parques o la mayor creación de empleo debido a la presencia de los parques? Pues estamos hablando de los estados de Baja California, de Nuevo León, de Chihuahua, de Coahuila y el Estado de México. Obviamente no estoy cubriendo aquí todo el espectro nacional, no voy a mencionar los 27, pero estas son las entidades donde más hay. Recientemente también en el gobierno federal, que está a punto de concluir,
se planteó esta iniciativa en la cual precisamente a través de un desarrollo que le llamaron Corredor Interoceánico Istmo-Tehuantepec, prácticamente, como lo vemos en el mapa que está del lado derecho, hay una línea roja que tiene varios puntitos y sí les pido que lo recuerden, en breve vamos a retomar esto. Pero en esencia, este proyecto habla de al menos 14 parques industriales en esa zona del istmo en los estados de Veracruz y Oaxaca, pero también habla de lo que es en este caso su enlace con el proyecto del Tren Maya o con la ruta Palenque, que lo vemos ahí, y que en esencia son diferentes polos de desarrollo que se plantean para el sureste mexicano y que lo requieren, pero también hay un tema de reflexión, por eso es la plática del día de hoy, el de dónde rayos van a sacar energía y qué le van a hacer con sus residuos. En este sentido, aquí en esta gráfica lo que vemos son dos cuestiones. Por un lado, de acuerdo con el reporte semanal de energía en México, vemos el costo y las áreas en las cuales está dispersa el suministro energético en el país. Y vemos que el costo es bastante alto y en ese sentido también, y lo vemos en la gráfica del lado derecho, México es el principal importador de gas natural de Estados Unidos. Y esto cabe señalarlo porque el 60, el 70% de esta electricidad se genera con gas natural. Entonces, el tema de contar con este recurso energético es muy importante, pero obviamente donde no hay gas o donde hay un déficit, pues eso nos implica un reto y eso tenemos que resolverlo y la bioenergía da una alternativa para ello. En este sentido, lo que vemos aquí, y no es para ponernos a llorar, es poner los pies en el piso y obviamente si estamos en un pensamiento sistemático y en un análisis del sistema, tenemos que saber cuál es nuestra realidad. Estos son los datos que publica Pemex y podemos notar que la producción tanto de crudo, que es la gráfica del lado izquierdo en la parte superior en color verde, y la producción de gas natural, la gráfica que está abajo de color cafecito claro, en esencia nos muestran una tendencia a la baja. ¿Eso qué implica? Que nuestros pozos productores de gas, de crudo, pues simplemente están perdiendo su capacidad de producción. Y una pregunta que es frecuente es, bueno, ¿cuánto gas, cuánto petróleo producimos? Bueno, en este caso, en los datos que están del lado derecho, podrán ustedes ver que en el año pasado se produjeron en el orden de 1.906.000 millones de barriles de petróleo y en el orden de 4.200 millones de pies cúbicos al día en cada caso. Y eso es un tema pues interesante, pero vamos a reflexionar un poquito. En esta gráfica que estoy mostrando, lo que vemos es precisamente, por un lado, la tendencia de la producción, que es la línea que está en verde, a la mitad más o menos, y ahí tiene el letrerito de producción. ¿Cuánto es lo que se produjo en México el año pasado en cuanto a gas natural? Y en este caso, la línea que está hasta arriba en rojo, lo podemos ver en esa curva, es la demanda en el país, en todos los sectores. Hablamos de industrial, residencial, transporte, etcétera. Estamos hablando de una cantidad muy importante de gas natural. ¿Qué implica esto? Pues obviamente los usuarios, los que requieren ese gas, los que requieren esa forma de energía primaria, necesitan traerlo de algún otro lado si México no lo está produciendo. Y entonces hablamos de las importaciones. Así rápidamente, si ustedes se fijan, producimos en el orden de 2.500 millones de pies cúbicos, requerimos en el orden de 8.300 y obviamente hay que importar 5.800, que es una cantidad que duplica fácilmente lo que es nuestra producción de gas natural. Aquí en este contexto, obviamente también tenemos una cuestión asociada siempre al tema de hidrocarburos, que es la volatilidad de los precios. En esta gráfica que podemos ver todavía a marzo de este año, podemos apreciar cómo van cambiando el precio del gas natural y el gas natural se comercializa internacionalmente por poder calorífico. Y en este caso estamos hablando de los millones de BTUs o unidades termales británicas. Y en este caso, pues vemos que el costo siempre está cambiando. Entonces, el usuario siempre tiene una volatilidad muy importante en este precio y es un insumo importante. Si hablamos de parques industriales, como lo mencioné, y este es un ejemplo nada más que puede aplicar a cualquiera de los 428 que mencioné en un inicio,
En estas gráficas del lado izquierdo vemos, por ejemplo, que el principal insumo que requieren los parques industriales es tanto gas natural como electricidad. Y somos las gráficas que están aquí en amarillo y que de alguna manera, pues lo que estamos notando precisamente es este punto, gas natural y electricidad. Por otro lado, si nos vamos al tema de cómo se están manejando, cuál es la matriz energética del sector industrial, pues vemos que es congruente y es consistente con lo mismo. Y bueno, de alguna forma, entonces, siempre tenemos que estar considerando el suministro de lo que es estos dos insumos para la operación de un parque. Me ha tocado ver recientemente parques que de alguna forma han tenido que frenar su actividad o bien incluso hasta parar. Otro aspecto importante es el uso del agua, y si lo vemos en esta gráfica que estoy señalando, de alguna manera el uso del agua tiende a crecer. Y en este sentido, entonces, es un tema importante. Hoy en día, pues principalmente para todos los colegas y más para los recién egresados, ¿qué es lo que implica? Que generalmente todos nuestros proyectos siempre tienen que tomar en cuenta el suministro energético, el suministro hídrico y lo que es las emisiones por los procesos de descarbonización. En este contexto, cabe el comentario de que, por ejemplo, en el caso del agua, los parques industriales tienen sus propias plantas, también son muy parecidas a las municipales, pero desde el punto de vista energético se requieren entre 0.14 a 2.1 kilowatts hora por cada metro cúbico que vamos a tratar de agua. Entonces, muchas de las proyecciones que hacen los gobiernos de los estados, incluso la federación, en cuanto a la cantidad de parques y la cantidad de energía que requieren, generalmente son omisas en considerar la cantidad de energía que se requiere para tratar el agua. ¿Y por qué lo menciono? Bueno, pues aquí lo vamos a ver en esta otra gráfica. En ese sentido, la tendencia, como lo estamos notando, hacia futuro es lejos de lo que se podría pensar de que se disminuye el uso de los hidrocarburos, el uso de los mismos tiende a aumentar, principalmente lo que es gas natural, el crudo y los biocombustibles. Entonces, en ese contexto, en términos gruesos, en los parques industriales, en las plantas de tratamiento de agua residual, tenemos que considerar toda la matriz, pero sobre todo dónde podemos incidir con el costo más efectivo. Entonces, en esta lámina lo que podemos apreciar, generalmente en cuanto al gas natural, y aquí vale un comentario, no es un solo compuesto, es una mezcla, y no es una mezcla constante, la mezcla es estocástica, cambia con el tiempo y cambia con la ubicación. Y en ese sentido, pues la mezcla de gas natural generalmente predomina lo que es el metano, pero también tienen lo que es otro tipo de compuestos como es agua, como es ácido sulfídrico y algunos otros tipos de hidrocarburos gaseosos. Generalmente el que se utiliza en la industria es el gas natural que se le denomina seco y dulce. ¿Qué quiere decir esto? Sin lo que es la presencia de ácido sulfídrico y sin la presencia de agua. Entonces, generalmente el gas que se importa como gas natural es gas seco y dulce y se le remueven también todo el resto de los compuestos de hidrocarburos y eso es un gran problema porque esos otros compuestos que trae el gas natural cuando sale de los pozos generalmente es lo que se utiliza en la industria petroquímica. Entonces es curioso, pero el nombre de la industria petroquímica realmente no utiliza crudo, utiliza gas y utiliza gas natural y utiliza este tipo de compuestos. Entonces es importante tenerlo en mente. Por otro lado, un gas que tenemos muy arraigado en su uso es el gas licuado de petróleo o gas LP, que en esencia estamos hablando de propano-butano. Entonces, es un tipo de gas que se deriva del procesamiento y de la refinación del gas natural. Y finalmente aparece en el escenario lo que se le ha denominado como gas natural renovable, o en esencia es el GNR, que en pocas palabras es biometano. Este biometano es el que proviene de lo que es la digestión anaerobia de la materia orgánica. Y entonces en todas las gráficas que mostramos hace un momento, todo lugar donde haya un uso, una aplicación, una demanda de gas natural o en su caso de petróleo, puede ser subsanada directamente con bioenergía. En ese sentido, porque luego me lo han preguntado, oiga, ¿y cuánto se puede almacenar? ¿Qué tan diferente es el gas natural y el gas que proviene de la biomasa? Bueno, en esta gráfica lo que pueden ver ustedes, en esencia estamos hablando de que
La molécula es la misma, tiene las mismas propiedades físico-químicas. La gran diferencia es de que en el caso de lo que vemos del lado izquierdo, son procesos que llevan tiempos geológicos, llevan millones de años. Y en el caso del lado de la gráfica del lado derecho, vemos que son procesos biológicos, pero se llega a la misma molécula y parten del mismo origen, materia orgánica, que en su momento fue o estuvo disponible en la superficie terrestre. Entonces, en ese contexto, lo que es el biometano y el gas natural en esencia son lo mismo y es un punto importante porque en este caso estamos hablando de energía renovable versus la energía fósil. En ese contexto, hablándolo un poquito hacia de dónde podemos sacar el biogás y el biometano, en pocas palabras, por ejemplo, en México, de acuerdo con datos de Semarnat, en promedio se producen al año en el orden de 120,000 toneladas al día de basura. Literalmente así se le llama. Sin embargo, el nombre técnico de la basura son residuos sólidos urbanos. Y aquí lo podemos ver por un lado en la fotografía que se muestra en la gráfica. No hay hay como cuatro gentes y es tal la cantidad de basura que se genera y cómo se maneja, que muchas veces los que estamos acostumbrados a aplicaciones urbanas o estar en lugares muy, digamos, civilizados, por darle un nombre, no nos damos de cuenta de la gran problemática que son los residuos. Y aquí pueden ver una gente, acá hay otra y por acá hay otra. En ese contexto, un punto importante, por ejemplo, es cómo se recolecta la basura. Bueno, en el país hay cerca de 16,000 vehículos, de los cuales uno de cada tres tienen más de 24 años de antigüedad. Esto es, se vuelven ineficientes, generan emisiones y generalmente tienen altos costos de mantenimiento. Por otro lado, vemos aquí dentro de esta gráfica un tema de reflexión. En México existen en el orden de 2,200 sitios de disposición final. Sin embargo, solo 80 son rellenos sanitarios. Y cabe la reflexión que tenemos en el orden de 2,600 municipios. Quiere decir que la gran cantidad de los municipios tiran en sitios que no están o controlados o que son como lo que se muestra en la fotografía. Por eso está ahí. Vamos a ver ahora el tema del agua. Si ustedes se fijan, de acuerdo con los datos que da con agua, en México existen en el orden de 2,800, 2,700 plantas para el tratamiento del agua residual. Es el agua que sale por los drenajes. Y en este sentido, como lo pueden ver allí en la fotografía, la gran cantidad o la mayor proporción que tenemos del tipo de plantas de tratamiento de aguas residuales, porque hay varias tecnologías, son las que se les denomina de lodos activados, y estamos hablando de cerca de un 73%. Aquí vienen los datos que empiezan a ser preocupantes o, en su caso, los convertiremos en un nicho de oportunidad. Si ustedes se fijan de los datos que están en la parte inferior derecha, prácticamente en el tratamiento municipal se trata el 52% del agua en términos gruesos. Uno de cada 2 metros de agua que se va a tratar en un municipio, no, sí se trata y el otro no se trata y se va a los cuerpos de agua, le hace ríos, lagunas, lo que sea. Si uno piensa que la industria es mejor, eso no es cierto. En la industria y todos los usos no municipales, el tratamiento se llega al 32%. Entonces es un nicho importante de oportunidad y en este sentido, si consideramos los lodos y consideramos estas aplicaciones, precisamente es el tema de reflexión para la bioenergía. En muchos casos, los municipios principalmente no tienen las plantas en operación porque no les alcanza su presupuesto para pagar la factura eléctrica. Entonces, es un problema, es un círculo vicioso. No pago la energía eléctrica, no trato el agua me contamina, genera emisiones y vuelvo a darle la misma vuelta. En ese sentido, incluso se da una relación un tanto perversa entre lo que son los rellenos y las plantas de agua, porque muchas veces los lodos de las plantas de tratamiento de agua residual terminan en el relleno sanitario o en el tiradero. ¿Y cómo le pagan la gente de los tiraderos a las plantas de agua por llevarle sus lodos? Pues les echan en el drenaje todo lo que son los lixiviados y entonces es tan malo uno como el otro y no se aprovecha eficiente o adecuadamente esos rodos de recursos para generación de energía. Aquí en este caso vamos a ver una serie de grafiquitas y les pido por favor que consideren, los puntitos no están puestos al azar, están georreferenciados y
reflejan en cada una de las regiones dónde están los plantas de tratamiento de agua residual y dónde están los tiraderos o rellenos sanitarios o sitios de disposición final. Y ustedes pueden notar, por ejemplo, esta es la zona de nearshoring, entonces ahí lo tenemos. Y cada vez que se habla de poner un parque industrial o un nuevo desarrollo habitacional, tenemos que ver si existe la posibilidad de tirar o no los residuos, le hace la basura, o si hay la posibilidad de tratar el agua. Aquí lo vemos en el caso de Baja California, como península, notamos que está muy concentrado y que hay muchas zonas en las cuales o no se puede tirar el agua o no se puede tirar la basura. Y entonces eso da un tema de reflexión importante porque además los nuevos parques, y aquí vemos por ejemplo el caso del Bajío, prometen muchas cosas, pero ahora la verdad pensemos en el lado no del desarrollador, pensemos en el lado de los trabajadores. Si a cualquiera de nosotros como ingenieros nos dicen, oye, va a haber una nueva plaza, los parques industriales, vete para allá, obviamente ya estamos acostumbrados a un estilo de vida más urbanizado. Y entonces, ¿qué pasa cuando, sabes qué? La basura tú la tienes que procesar y a ver qué le haces. El agua tú la tienes que procesar y a ver qué le haces. Y entonces eso nos da una serie de externalidades importantes. Si ustedes se fijan, esta es la zona que comentamos hace un momento del corredor transísmico. Y en esencia, la raya roja que está ahí planteada, lo que nos muestra es dónde están pensados los nuevos desarrollos, los nuevos parques, precisamente es el colofón de lo que acabo de mencionar. Si ustedes se fijan, ¿dónde están los parques? ¿Dónde están las plantas de tratamiento de agua? ¿Y dónde están los sitios de disposición final? Están alejados radicalmente uno del otro. Entonces, eso podría ser un problema, pero para nosotros en el tema de bioenergía es un reto y es una oportunidad porque allí justamente es donde podemos aprovechar los recursos orgánicos. Veamos el caso de la península de Yucatán, misma historia. Caso, por ejemplo, de Campeche está muy concentrado en un punto, Yucatán también están muy concentrados y la Riviera Maya que estamos viendo aquí, pues está también en las mismas condiciones. Entonces, esto no es para ponernos a llorar, esto es para ver un reto, una oportunidad y aplicar un pensamiento sistémico y un diseño sistémico. Desde la perspectiva de bioenergía, ¿de qué estamos hablando? Bueno, de acuerdo con la Agencia Internacional de Energía, se manejan dos tipos de bioenergía, la moderna y la tradicional. La tradicional implica el utilizar la leña, los residuos de animales, el carbón tradicional. Y aquí quiero comentar, yo aprecio mucho a mis amigos solares, pero yo todavía no he visto una pintura rupestre que muestre a alguien haciendo un uso de un panel solar. Sin embargo, sí hay pinturas rupestres que tienen el fuego. Entonces, desde tiempos inmemoriales para la humanidad hemos utilizado bioenergía. ¿Cuál es la bioenergía moderna? Todo lo que implican los biocombustibles, las biorefinerías, el biogás, el biometano, el biohidrógeno y algunos otros tipos de compuestos. En este sentido, ya yendo un poquito más directo al punto que queremos ver, aquí en esta lámina vemos del lado izquierdo lo que son en la generación de residuos por tipo de residuo en el país y estamos hablando que al año, en 2017, se generaron 140 millones de toneladas que de alguna forma concentran lo que son residuos sólidos urbanos, los residuos ganaderos, los agrícolas, los residuos de las plantas de agua y los residuos forestales o dendroenergéticos. Entonces, si es una gran cantidad de residuos que no se aprovechan, veamos qué es lo que pasa para aprovechamiento en energía. Bueno, desde la perspectiva de bioenergía hay muchas tecnologías, de hecho es la energía renovable más compleja y más difícil porque hay muchas tecnologías, muchos procesos y muchas consideraciones. En esta lámina lo que pueden ver ustedes es precisamente por tipo de biomasa que se pueda manejar y por tipo de emisiones, qué es lo que nos aporta cada tecnología que está aquí mostrada. Y obviamente los precios van a ir cambiando de la tecnología dependiendo de cada aplicación. Pero tenemos casos desde muy económicos, como lo que es la digestión anaerobia, a muy caros, como lo que es el tema de pirólisis o gasificación. ¿Qué importa aquí? Precisamente la masificación. En el tema de bioenergía, los vectores principales para lo que es el análisis y el diseño son la cantidad de tipo de biomasa que se maneja, la frecuencia de generación y las características del sitio donde se va a estar procesando. ¿Por qué? Porque de alguna forma no es lo mismo estar procesando a nivel del mar que en altura, no es lo mismo procesar, por ejemplo, en el caso de Sonora, que procesar en la zona del Estado de México, porque las condiciones climáticas, las condiciones geográficas son radicalmente diferentes y todo eso entra en la ecuación. Aquí está lo que él comentaba yo hace un momento.
los tipos de tecnologías que maneja la biomasa y los tipos de productos a los que podemos llegar y finalmente dónde tenemos, porque ha estado muy en boga en los últimos 2 años, todo lo que es el hidrógeno. Bueno, se puede obtener hidrógeno con biomasa, sí, a partir de biogás y pues esas son las tecnologías que lo podrían estar manejando. Tema de biocombustibles, hablamos de primera, segunda y tercera generación. Los primeros biocombustibles que se gestaron fueron utilizando algunos residuos alimenticios. Obviamente hubo muchos comentarios, mucha crítica, entonces se utilizaron en una segunda generación residuos o materia orgánica que no fuera de cultivos alimenticios, como lo que puede ser, por ejemplo, el bagazo de caña, la acerrín, las hojas, todo lo que mencioné de los residuos dendroenergéticos. Y finalmente, los biocombustibles de tercera generación, estamos hablando los que no utilizan este tipo de vegetales, sino precisamente hablamos de algas y microalgas. Entonces, en ese contexto, pues hay toda una gama muy diferente de tecnologías, de usos, de aplicaciones en el tema de bioenergía. Aquí, por ejemplo, en esta gráfica lo que podemos ver, en esencia, los tipos de biocombustibles o bioenergéticos cubren no tres, sino cuatro estados de materia. Sólidos, líquidos y gaseosos, estamos hablando de los sólidos, todo lo que es la paja, la leña, los pellets, etcétera. Los líquidos, todos los alcoholes, los biohidrocarburos y los gaseosos como el biogás, el biometano. Incluso aplicando plasma, se llega a hidrógeno o se llega a gas de síntesis a partir de biomasa y entonces tenemos en condiciones plasmáticas ese tipo de compuestos. Entonces, prácticamente es la única forma de energía que tienen los cuatro estados de la materia fundamentales. ¿Y para qué se utiliza? Ustedes pueden ver en estas gráficas, en estas fotografías, desde autobuses, trenes, vehículos, lo que es un biogasoducto virtual. Esta es una gracia que no tienen las demás energías renovables. Yo puedo procesar la biomasa en un lado, obtener el biocombustible, transportarlo y aprovechar o generar energía en otro lado y no tengo mayor problema. Los usos tradicionales en calderas o en motogeneradores pues también están cubiertos. En ese sentido, ¿qué es lo que sucede entonces? Si yo quiero llegar al tema de aplicaciones, bueno, tengo los biocombustibles, aplico algún proceso y genero gas de síntesis, ahí podemos ver la composición, y de ahí podemos obtener biometano o hidrógeno o algún biocombustible de tipo sintético, los famosos e-fuels, que es hacia donde va la tendencia, por ejemplo, en vehículos o en aplicaciones de uso pesado. ¿Dónde los podemos estar utilizando? En el sector público, en el sector privado. Y bueno, esta es una tabla que apareció este año por parte de lo que es la Secretaría de Energía, donde nos dice el grado de desarrollo de las tecnologías y el grado de los costos, tanto en forma internacional como en un momento de grado nacional. Y lo que vemos aquí es que precisamente el uso de biodigestores es de los usos más económicos y que están muy maduros. De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía, aquí vemos la posibilidad de generar energía eléctrica, porque muchas gentes asocian energía nada más con electricidad, bueno, con distintos tipos de biomasa, y ahí podemos ver la proporción que se espera a nivel mundial. En México, nosotros hicimos estudios en la UP, en Unidad de Planeación Energética, y en ese sentido encontramos un potencial de aprovechamiento de toda la biomasa, hablándola como los cinco que hemos ya mencionado, en el orden de 5,000 o más allá de 5,000 megawatts de capacidad que se puede aprovechar entre el 2020 y el 2050. Esto cubre todo el territorio nacional y, por ejemplo, casos como lo que es la península de Yucatán, nada más en ese sentido, la pura biomasa puede aportar en el orden de 140 megawatts, que es una cantidad importante. Esto lo traigo a colación, como pueden ver aquí, se da una dispersión de las capacidades por cada una de las regiones de control del SENACE. Sin embargo, por ejemplo, los esfuerzos que se están haciendo y los proyectos que se están desarrollando para traer gas natural, principalmente de Texas, estamos hablando de inversiones que superan los 2, 3 mil millones de dólares. Si nada más en la región peninsular se aplicaran los conceptos de aprovechamiento de la biomasa, estaríamos hablando de una inversión en el orden de 250 millones de dólares. Entonces, la proporción es bastante importante y eso nos trae la reflexión de que, por ejemplo, en estos estados podemos ver el potencial de generación de electricidad con biomasa. Es un potencial interesante, donde, por ejemplo, en el estado de Campeche, en el estado de Oaxaca, en el estado de Chiapas, pueden satisfacer una gran parte de su suministro energético, sobre todo en las regiones que son vulnerables y que se encuentran en pobreza energética.
Entonces es un tema interesante la biomasa. Los costos, de acuerdo con Irena, aquí tienen una proyección en cuanto al costo total instalado por megawatt o por kilowatt, el factor de capacidad y lo que es el costo nivelado. Aquí cabe señalar que en el caso de las aplicaciones de bioenergía, el biogás, por ejemplo, o el biometano, se consideran como energía firme, energía limpia y energía renovable, y que además, si utilizamos codigestión, es no estacional. ¿Qué quiere decir todo esto? Así dicho en términos llanos, que prácticamente cuando utilizamos el biometano o el biogás, puede operar en el momento que lo requiramos, en el día que lo requiramos, a la hora que lo requiramos. Entonces es un tema muy importante que no se presenta en otras formas de energía. Aquí podemos ver precisamente cada materia orgánica aporta distintas cantidades de biogás. Simplemente en esta gráfica lo que ubicamos es por cada metro cúbico, ya sea de estiércoles, de sueros, de lodos activados o en su caso de residuos, cuánto biogás podemos obtener. Y por ejemplo, lo que mencionaba hace un rato, por cada metro cúbico de lodos activados de las petars, aquí lo podemos ver en la gráfica, estamos hablando en el orden de 106 metros cúbicos de biogás. ¿Será mucho, será poco? Bueno, pues estamos hablando de que prácticamente, si esto lo llevamos en sentido de aplicación, vamos a poder tener, por ejemplo, aquí una referencia en cuanto a cuántos kilowatts, cuánta energía eléctrica puedo obtener. Y en el caso agropecuario, podemos ver, por ejemplo, cuántos animales requiero para tener, ya sea cerdos o sean vacas, esta cantidad de energía eléctrica, que muchas veces es lo que se requiere para el autoconsumo de los ranchos. Y si hablamos, por ejemplo, de complejos industriales como lo que son los parques industriales, bueno, pues, tenemos una idea y van a decir, bueno, ¿y qué tienen que ver los parques industriales con las vacas? Pues tenemos parques industriales dedicados al procesamiento de alimentos y entre ellos está la leche, entonces pues ahí tenemos un nicho de oportunidad. ¿Cómo funciona el tema de bioenergía? Bueno, en esencia recibimos biomasa, lo que es agua residual, se aplica un biodigestor y tenemos todos los productos que se muestran aquí del lado derecho. Y aquí cabe señalar que en esencia, en una planta de digestión anaerobia, prácticamente tenemos dos funciones: el tratamiento de la materia orgánica y el tratamiento del agua residual y los lodos activados. Entonces, los lugares que no tienen plantas de tratamiento de agua o PETARs pueden subsanar sus problemas instalando una de estas instalaciones. En esta lámina, lo que podemos apreciar, ya en México se está aplicando y precisamente la planta de biogás más grande del mundo se encuentra, de acuerdo con datos de Conagua, en la planta de Atotonilco. Procesan 1.500 toneladas al día de lodos y en ese sentido generan en de 5 megawatts. Aquí en el caso de la gráfica que está del lado derecho, el mapa que está del lado derecho, pueden ver que ya hay varias plantas que generan una cantidad muy importante de energía y que se está utilizando fundamentalmente en las regiones donde se están aplicando. Este ejemplo redunda en lo que ya he estado mencionando y muestra, por ejemplo, el aprovechamiento de agua residual cruda, es decir, sin ningún tratamiento, así como viene del drenaje, lo que son los lodos, así como vienen como llegan a las plantas, y estamos hablando que eso nos podría dar con 250 metros cúbicos al día, pues un potencial de generación de biogás de 2.610 metros cúbicos al día, que si lo vemos en términos de electricidad, pues eso nos da una potencia de 200 kilowatts, o al año estamos hablando de 1.353 megawatts hora, que es una cantidad muy, pero muy importante de energía. Pero como comentaba hace un rato, si el tema son emisiones, bueno, al momento que aplicamos esto en un parque industrial y si estamos manejando esos estándares, vemos aquí las emisiones evitadas y eso cuenta para la huella de carbono y cuenta para los procesos de descarbonización. Aquí tenemos otro ejemplo en el cual se muestra lo que son ya cantidades mucho más pequeñas de residuos orgánicos que pueden provenir ya sea en uno de los comedores industriales o desarrollos habitacionales o restaurantes y centros comerciales. Entonces aquí el reto como ingenieros es diseñar pero con cantidades muy pequeñas. Diseñar con cantidades muy grandes es muy fácil, pero con cantidades pequeñas es todo un reto. Bueno, aquí lo que notamos es precisamente la cantidad de energía y la cantidad de emisiones que podemos estar evitando. Y me dirá cualquiera, bueno, pues, ¿esto qué chiste tiene? Estamos hablando, por ejemplo, de los restos de comida, 22 kilos o 290 kilos al día. Bueno, por ejemplo, en algunas aplicaciones rurales,
esto de alguna manera puede tener su aplicación y ahorita lo vamos a ver. Y en el caso, por ejemplo, de algún complejo habitacional o de un complejo comercial, 290 kilogramos al día, pueden decir, pues es muy poquito. Sí, pero se prevé que hacia el 2050 en México haya 7 millones de estas unidades. Entonces, esto si lo multiplicamos por 7 millones, es una cantidad muy importante. Esta lámina lo que nos muestra es el ejemplo que decía yo hace un rato, sobre todo orientado a gente que está en condición vulnerable y en pobreza energética. Hay un programa de CENER que es dotarlos de un par de paneles solares y con esto nos da más o menos la cantidad de energía eléctrica que ocupan en un bimestre, que son 200 kilowatts hora. Si a esto le sumamos un microbiodigestor como el que acabo de mencionar de 22 kilogramos al día, podemos tener adicionalmente otros 200 kilowatts que pueden ser eléctricos o térmicos. Y las áreas, si ustedes se fijan, estamos hablando en el orden de 12 metros cuadrados. ¿Por qué es esto importante? Porque generalmente en rancherías o en lugares remotos, la gente tiene sus animalitos, come y toma agua del río o de donde sea, y ahí defeca y ahí tiene todas sus descargas de agua residual. Si se ponen estas plantas, en ese sentido estamos coadyuvando a lo que es por un lado, la descarbonización y evitar o mitigar el cambio climático a través de lo que son emisiones. Entonces es un tema importante y la inversión de las dos cosas no rebasa los 200,000 pesos. Entonces es algo que, si lo vemos desde el punto de vista de costos de mitigación, realmente valdría más la pena pensar esto en programas sociales que en hacer otras cosas. Es un ejemplo del caso del estado de Veracruz, donde, por ejemplo, nos plantearon el reto de 4 ciudades que generan en el orden de 1,800, 1,900 toneladas al día de residuos. Y si lo vemos en ese contexto, haciendo el análisis adecuado, llegamos a determinar que con los puros residuos se puede generar 5,5 megawatts de capacidad y eso le da 36 gigawatts hora al año a estas entidades, cantidad suficiente para que operen sus plantas de agua, que aquí lo estamos viendo. Y entonces, en ese sentido, estos circulitos lo que muestran son las áreas en las cuales se puede aplicar, si queremos ver muy sistemáticamente, lo que es la teoría de redes, teoría de colas, y ver en ese sentido dónde tenemos la optimización por las distancias, por los consumos y con la generación de biomasa. Y eso es lo que hacemos con nuestros modelos. Aquí tenemos la proyección, por ejemplo, del crecimiento, que es algo que generalmente luego las gentes no toman en consideración, que es la población crece, los residuos crecen y la infraestructura no. Bueno, continuando con el estado de Veracruz, aquí se muestra los potenciales que nosotros estimamos para biogás, para biometano, para bio-CO2 y para hidrógeno de aquí al 2050 y de alguna manera eso nos da una idea de qué se puede aprovechar en este estado. Generalmente la gente está viendo o procura tener algún ejemplo concreto y hay muchos escépticos que no nada más la matemática, no nada más del modelo, sino lo que quieren es la matemática financiera de la pregunta más dura de un proyectista, ¿cuánto cuesta? Bueno, aquí vemos un caso que se propuso en Puebla, ahí vemos costos que en un momento dado están asociados a la inversión directa, cuánto es los costos hacia lo que es el OPEX, que es el mantenimiento, los sueldos, la administración, etcétera. Y como lo vemos en esta corrida simplificada, la inversión en una planta de 8 millones de dólares se repaga prácticamente en 6 años de operación. Es un tema importante y para ver que no es mítico, sino que es una realidad, son las gráficas de alguna planta, esta está en el Estado de México, ahí está, diseñada conforme a normas, con todos los sistemas de automatización que se requieren, incluso algo que muchas veces, sobre todo los alumnos, no ven, la curva de operación, ahí está, y está controlada con un PLC, está precisamente programado para ver todos los parámetros y alarmar cuando se sale de esto. ¿Qué pasa con la sustentabilidad? Bueno, la sustentabilidad tiene tres vectores: la salud ambiental, la equidad social y la vitalidad económica. Y en ese sentido se trata de utilizar los recursos naturales sin agotarlos, pero además fortaleciendo la actividad de las gentes. Un beneficio social que da la bioenergía, y aquí lo podemos ver, es la creación de empleos y de empleos verdes. Desafortunadamente, en el caso de México, que es la gráfica que se muestra del lado derecho, en 2022 no hubo mucho tema en el caso de bioenergía. Sí se maneja de biogás, el número cero realmente es una fracción nada más. Sin embargo, ese es un potencial que se puede desarrollar y aquí vemos
ya cálculos y estimaciones de cuántos empleos se pueden generar con estas energías renovables y de aquí al 2050 estamos hablando de un potencial de más de 1 millón de nuevos empleos y empleos verdes. Para las personas que les interesa discutir o familiarizarse con el tema del biometano y el hidrógeno, bueno, del lado derecho mostramos por entidad federativa los potenciales que tienen por tipo de residuo orgánico y del lado derecho vemos precisamente eso que representa en biometano o que representa en hidrógeno y podemos darnos una idea que el potencial de procesar cerca de 500.000 de toneladas al día de biomasa nos da en el orden de 7 millones de metros cúbicos al día de biometano o 5 millones de hidrógeno verde, de hidrógeno que es mucho más económico que utilizar electrolizadores. ¿Cómo se dispersa esto en el país? Ahí está. Y de alguna manera esto no choca, no interfiere, no sustituye todo lo que se ha estado estudiando con el utilizar, generar hidrógeno a través de parques solares y de electrolizadores. Y bueno, podemos tener los dos mundos. Viendo lo que es el procesamiento de la parte de la biomasa desde el sentido positivo, ya lo mencioné, cuánto es el potencial entre el 2020 y 2050 de generación. Viéndolo del lado negativo, eso se traduce en emisiones y ahí podemos ver las toneladas de CO2 equivalente que se emiten a la atmósfera al momento que se tira la materia orgánica sin aprovecharla. Y bueno, en esencia, eso nos lleva a las conclusiones de que estamos hablando que la bioenergía representa un gran potencial en México en distintos sectores y si estamos centrados o estamos analizando por ejemplo, el sector industrial, los parques industriales, es un tema muy importante a considerar, lo mismo en el sector municipal, y el tratamiento del agua residual tiene un beneficio ambiental, social y de gobernanza que muchas veces se soslaya, pero con bioenergía y, por ejemplo, con la utilización de paneles solares, en conjunto da una solución importante y trascendente a esta problemática nacional y con esto les agradezco su tiempo. Muchas gracias.